Y yo recuerdo que cuando me encuentro en ese caminito, viene un hombre pequeñito, un hombre pequeñito. Y cuando el hombre pequeñito viene hacia mí, yo me quedo, estoy acostado, pero me paro, me siento. Sí. Y me pongo como en cuclilla y me agacho. Cuando me agacho, el tipo me dice, ¿qué tú buscas aquí? Y yo le digo, lo mismo que tú buscas. Y cuando yo le digo eso, él me dice, este es mi territorio. Y yo le digo, este es el territorio de Dios. Pero yo estoy hablando con el tipo, pero estoy pensando que es un personaje normal, o es una persona, o que es un hombre pequeño, de pequeña estatura. Y recuerdo que cuando el tipo comienza a decir eso, yo me paro poco a poco, lentamente, porque yo veo que el tipo está como raro, y el tipo me dice, te maldigo. Cuando él me dice te maldigo, yo digo, te reprendo. Pero cuando yo digo te reprendo, el tipo comienza a caminar en dirección al monte adentro. Y yo recuerdo que cuando él tenía como una distancia como de 2 metros, el tipo se desaparece. Bendiciones, familia hermosa de su canal, Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Está con ustedes su hermana y amiga Nelsida Rodríguez. Familia, es un placer poder estar con todos ustedes siempre en su canal. El día de hoy estoy con un hombre de Dios, créanme, que tiene una palabra poderosa que sé y estoy 100% segura de que Dios lo va a usar, lo va a utilizar para bendecirnos a cada uno de nosotros. Así que no se despegue de su dispositivo porque hay una palabra que te va a bendecir. Ángel, preséntate a la audiencia. Dios bendiga, yo soy el guardia, soy su hermano Ángel Anglada. Estamos aquí desde la ciudad de San Pedro de Macorís y es una bendición para nosotros estar compartiendo en su programa Esto se puso serio. Señores, hay una atmósfera de gloria. Yo sé que algo va a suceder en este lugar. Así que pongan atención y prepárense para lo que viene. Amén. Ángel, estamos más que preparados y listos para recibir lo que el Señor tiene de parte de ti. Y mira, nosotros estamos aquí, familia, en las afueras de la cabina en San Pedro. Y Ángel, nos interesa saber las experiencias que tú has tenido en el tiempo que tienes en el ministerio. Cuéntanos esas experiencias sobrenaturales que has tenido con el Señor, que sé que hay una generación que está ahí ansiosa por escucharla. Bueno, tú sabes que mayormente cuando tú vienes de la calle y tú comienzas a operar en lo que es la búsqueda de Dios, tú pasas por diferentes tipos de experiencias positivas y negativas. Amén, sabes que a veces nosotros nos enfocamos en lo que es vamos a buscar a Dios en los montes. Y en los montes operan diferentes tipos de espíritus. Por ejemplo, yo recuerdo que al principio que yo me convierto en el 2011 para 2012. Yo vengo de la calle, vengo de bregar con naciones, vengo de bregar con brujería. Tú sabes, una vida totalmente oscura. Desordenada. Pero cuando yo conozco a Cristo, el primer evento que tenemos es unos muchachos del barrio, vamos para el monte. Cuando yo comienzo a operar en el monte, tú sabes que cuando tú comienzas a ir al monte, tú tienes una ansiedad de buscar a Dios sobrenatural. Tú siempre quiero experimentar todas las cosas extrañas, cosas nuevas. Tú sabes que en los montes operan diferentes tipos de espíritus. Así es. Porque en los montes se hacen pactos satánicos, en los montes operan satanistas, en los montes los brujos van a llevar brujería, hacer hechicería, hacer pactos, más donde hay mata de jabilla, mata de una planta que se llama ceiba, que es un lugar donde ellos llevan muchos sin número de pactos. Y yo recuerdo que a donde yo me quedaba era en un lugar que le decían el túnel de la unción. ¿Cómo? Pero escucha el nombre, el túnel de la unción, pero en el túnel de la unción había una experiencia y era que era un lugar que era como un camino de montes, de donde estaba cubierto por muchos bejucos y muchas matas, pero en ese lugar operaban unos espíritus de la tiniebla en otra dimensión. Escucha esto. Yo recuerdo que cuando yo comencé a buscar en el monte, las gente que tenían más experiencia que yo del monte me decían, puedes buscar a Dios en todos los lugares, pero no te metas en ese lugar. Pero había algo en ese lugar que me llamaba la atención, porque al ser humano, en su interior siempre le ha interesado conocer algo más. Por eso nos damos cuenta que hay personas que van a donde los brujos. ¿Por qué la persona visita a los brujos? Porque los brujos con la mentira, ellos revelan algo oculto que te conecta a un conocimiento. Por eso hay tantas personas que visitan brujos, que cuando van a un brujo, ellos quieren que les revele algo que el brujo supuestamente no sabe, pero ellos lo saben, pero quieren saberlo. Por eso, el que opera en profecía tiene que tener mucho cuidado cuando una persona te pide más prophecy. O sea, profetízame. La profecía no está en el aire. La profecía es algo que Dios lo utiliza para conectarte al propósito. Por eso hay mucha gente que eran cristianos, se descarrian, ¿a dónde caen? A donde un brujo. Porque la profecía que ellos no encontraron en Dios, ellos quieren buscarlo en el diablo.
Y yo recuerdo que me decían, busca de Dios, pero no te metas en ese lugar. Pero había algo que me llamaba la atención de ese lugar. Y yo recuerdo que un día eran como las 2 de la mañana y yo salí del lugar donde nosotros clamábamos y entramos al lugar. Cuando comienzo a orar, estoy clamando en una dimensión espiritual y estoy buscando a Dios de una forma sobrenatural, pero en medio de que estoy buscando a Dios, estoy sintiendo una opresión contraria en el lugar que me encuentro. Sí. Y recuerdo que cuando yo entré ahí, que estoy entrando en una dimensión, en una guerra espiritual, comienzo a escuchar las hojas secas que vienen siendo como pisadas, como cuando algo viene hacia ti. Dios Yo mío. sentía el crash, pero estoy clamando en lo espiritual, no quiero mirar hacia atrás, Sí. porque tengo una palabra de que no entré a ese lugar, pero yo en desobediencia de uno que está yo Entraste. entré. En pocas palabras, ya en el lugar que yo me encuentro, yo no estoy bajo cobertura porque estoy bajo desobediencia. Así es. Pero entiendo que el lugar que estoy experimentando algo que nunca había experimentado. Y recuerdo que cuando escucho que eso viene hacia mí, sigo clamándole a Dios y de repente lo que venía se detiene. Y escucho como un respiro, como en mi espalda, como si un toro, un asunto que es sobrenatural. Y recuerdo que yo comienzo a reprender en lengua, hablar en lengua. Y cuando estoy hablando en lengua, lo que había encima de mí comienza como a despegarse. Y lo que era sale corriendo. Wow. Yo salgo corriendo del lugar y voy al lugar. Esa fue una de las primeras experiencias que tuviste en el mundo espiritual. La otra experiencia que tuve fue un día que me cambio de campamento y el campamento que voy es de un hombre que es muy conocido que se llama Chiqui la Cobra. No sé si te has escuchado ese nombre. ¿Cuál es ese campamento? ¿A qué te refieres cuando hablas de campamento? Campamento era en el monte que nosotros buscábamos a Dios, que ya no Sí. existe, se llama el Monte de Naime, porque ahora está lleno de vivienda. Nosotros teníamos como campamento, eran como casitas de Sí. gente que la hacían y tenían su parte rodeada. Por ejemplo, este es el campamento de Nércida, este es el campamento Sí. de Venancio, este es el campamento Y lo tengo de Ángel. cercado. Cercado, tiene todas sus cosas, su altar de crismal, toda la cosa. Entonces yo me había cambiado de campamento porque en el campamento que yo estaba era de un hombre que se llamaba Jorge, pero lo habían desbaratado. Y me mudo para el campamento de Chiqui. Cuando yo comienzo a ir a ese campamento, yo iba todas las noches. No había un día que yo no fuera al monte porque ya tenía como una costumbre. Y recuerdo que un día él llega temprano y me dice a mí, cuando vayas a clamar en este campamento, no salga del campamento, clama aquí adentro y no comienza a caminar porque aquí operan satanistas. Sí. Él me dijo. Yo le dije, ok. Pero un día, como a las 1 de la mañana, recuerdo que yo estoy clamando. Y sabes que tú estás clamando, esto comienza a correr, te comienza a mover. Sí, así es. Yo salí del campamento. Y cuando salgo del campamento, yo cojo en una dirección monte adentro. Y recuerdo que cuando termino de clamar, como a las 2 de la mañana, tú sabes, cuando estás clamando a voz de cuello, mayormente, tú te sofocas mucho. Sí. Clamando a voz de cuello. Y yo me tiro en un caminito para descansar, porque me encontraba agotado. Y yo recuerdo que cuando me encuentro en ese caminito, viene un hombre pequeñito, un hombre pequeñito. Y cuando el hombre pequeñito viene hacia mí, yo me quedo, estoy acostado, pero me paro, me siento. Sí. Y me pongo como en cuclilla y me agacho. Cuando me agacho, el tipo me dice, ¿qué tú buscas aquí? Y yo le digo, lo mismo que tú buscas. Y cuando yo le digo eso, él me dice, este es mi territorio. Y yo le digo, este es el territorio de Dios. Pero yo estoy hablando con el tipo, pero estoy pensando que es un personaje normal, o es una persona, o que es un hombre pequeño, de pequeña estatura. Y recuerdo que cuando el tipo comienza a decir eso, yo me paro poco a poco, lentamente, porque yo veo que el tipo está como raro, y el tipo me dice, te maldigo. Cuando él me dice te maldigo, yo digo te reprendo. Pero cuando yo digo te reprendo, el tipo comienza a caminar en dirección al monte adentro. Y yo recuerdo que cuando él tenía como una distancia como de 2 metros, el tipo se desaparece. Ay, padre. Cuando el tipo se desaparece, yo me embalo corriendo porque yo estoy asustado, porque es una experiencia que yo nunca había visto. Sí. Y cuando yo me embalo corriendo, que me entro al campamento de Chiqui, yo recuerdo que el campamento tenía mucho alambre. Yo me entré por abajo. Y cuando él sale de su campamento, me dice a mí, ¿qué te pasa? Le digo, yo no me pasa nada. Pero yo estoy asustado, porque yo nunca había vivido esa experiencia. Aunque en el mundo espiritual de la tiniebla había visto peores cosas de ahí, pero en el mundo del evangelio yo no había visto eso. Y yo recuerdo que cuando él me dice eso, ¿qué te pasa? Yo no me pasa nada. Él me dice a mí, ¿viste el hombre chiquito? Cuando él me dice, ¿viste el hombre chiquito? Yo comienzo a llorar. Porque yo entiendo que lo que él me había dicho era porque él tiene una experiencia. Él me dijo a mí, no salga del campamento. Mira, aquí vienen satanistas a maldecirte y a hacerte cosas. Y se desaparecen. Cuando él me dijo eso, varón, yo entré en un pánico que ya yo no quería salir del campamento a clamar. Pero eran muchas de las experiencias que viví en el comienzo de que yo comencé a visitar los montes. Sí.
Sí, o sea, tú estás diciendo que son unas experiencias tan sobrenaturales, que son cosas reales, que solamente el que ha ido al monte podrá entender lo que se vive ahí. Entonces, en ese momento, cuando ese satanista tú dices que te maldice y se desaparece, tú dices que entras en un estado de pánico. ¿Volvió eso nuevamente a atacarte o recibiste nuevamente amenaza de ese espíritu? ¿Y cómo fue? Sí te pasó. No, porque tú sabes que cuando mayormente tú haces algo fuera del conocimiento, mayormente sabes que la misericordia de Dios te alcanza. Así es. Y realmente él me maldecía desde un punto de vista, pero yo contrarrectaba con la palabra de Dios. Yo te reprendo en el nombre de Cristo. Y yo era nuevo creyente, no tenía el conocimiento, pero yo entendía que había una cobertura sobre mí que no permitía que él tuviera un acceso. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me convierto, yo vengo de esa vida oscura. Y cuando yo vengo de esa vida oscura, entonces tú sabes que Dios te da una cobertura sobrenatural. Por eso que tú ves que hay gente que tan pronto se convierte, entra en lo que es una búsqueda continua con Dios. Sí, y tú ves que comienzan a operar en dimensiones diferentes a otros que tienen 20 años. Y es porque dependiendo cuál sea tu proceso, así será la gloria que Dios te va a dar. Así es, muy fuerte. Entonces hay mucha gente que no conocen el mundo espiritual de las tinieblas y están hablando cosas que no vienen a caso con lo que Dios ha dicho de ellos. Así es. Y entonces después de ahí yo comencé a experimentar nuevas cosas, pero ya yo no tenía, no estaba entenebrecido a ese conocimiento. Como al principio, porque Sí. eras nuevo en esas experiencias espirituales. Ángel, mientras nos estás contando las experiencias espirituales que has tenido, anteriormente no has dicho que vienes de un mundo oscuro. ¿Podrías tú brevemente contarnos parte de las cosas que tú viviste mientras practicabas en ese mundo oscuro? Bueno, mira, tú sabes que yo vengo de un matrimonio disfuncional. Mayormente, tú sabes, cuando el hombre tiene un vacío, el Sí. hombre busca la forma de cómo encajar. Por eso tenemos tanta gente que están haciendo cosas buscando la forma de ser aceptado. Así es. ¿Qué sucede? Yo experimenté un sinnúmero de cosas. A los 14 años yo pertenecía a una banda. 14 ya. años. 14 años. Yo un muchachito. Ya a los 16 yo pertenecía a una banda de la más reconocida de San Pedro, que se llamaban Los Quilas, que eran sonados por todos lados. Ya yo comenzaba a lo que era a darle puñalada a gente, machetazos, un sinnúmero de cosas. Un desorden totalmente vida. Pero cuando veo que eso no llena mi vacío, yo comienzo a experimentar lo que es la brujería. ¿Por qué te digo experimentar? Porque es lo que te decía ahorita, que el hombre siempre busca la forma de que le digan. Al hombre le gusta que le digan, mira, Nelsia, tú eres esto y esto y esto. Así es. Porque al hombre, el ego interior que tiene todo el mundo, no, yo no soy egocéntrico. Todas personas tienen un cc de ego. Así es. ¿Por qué te lo digo? Porque tan pronto Adán cae, Adán pierde algo, y lo que Adán pierde, a nosotros nos queda. Por eso nota que cada hombre siempre le gusta que lo vanaglorien. Eso es así. Aunque a muchos no, a otros lo manejan, pero hay personas que son totalmente altivas porque les gusta que le digan que ellos son. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy buscando llenar un vacío. Como yo no encontré en la nación o en la banda que algo que llenar un vacío, yo comencé a experimentar lo que es la brujería. En la hechicería yo experimenté un sinnúmero de cosas muy profundas, porque yo era plaza de varios brujos. Yo trabajaba con lo que era los verbajes, yo trabajaba lo que era hacer pacto al cementerio, yo trabajaba lo que era coger un fuete, una oración, una botella, un martillo, un cincel, invocábamos un espíritu, rompíamos la esquina de la tumba, el espíritu era poseído. Pero cuando entro al evangelio me doy cuenta que los espíritus, ninguno eran espíritus, sino eran demonios caídos. O sea, tú sabes que el enemigo te toma cosas que tú por mucho tiempo has aprendido y te haces creer que es así, pero no es así. Pero no es porque así. dice la Biblia que los espíritus que mueren hay solamente un juicio. O sea que después que una gente murió, no es de que espíritu, no es, estos son demonios que toman posesión. Pero escucha, esto es tan profundo que cuando yo trabajaba eso, en un lugar que yo trabajaba, una vez llevaron una mujer que tenía un espíritu. Y cuando llevan a esta mujer con este espíritu, yo recuerdo que al espíritu le dan comida y el espíritu comienza a revelar dónde él había muerto, de dónde él venía, cuál era el lugar. Pero comida literal. No, porque los espíritus o los demonios no comen comida literal, comen comida sin sal. Por eso cuando una gente la vende en Haití, la gente le dan comida sin sal, porque tan pronto comen sal, ellos entran en su cabal. Por eso nosotros somos la sal de la tierra. Porque nosotros poseemos un mineral tan fuerte que hasta el que está muerto revive. Wow. Por eso que cuando Dios te llama a ti como sal y como luz, Dios te llama para que el que está en oscuro, tú lo alumbres. Te llama como sal para el que esté insípido, tú lo sales. Dios mío. Por eso que los demonios no comen con sal. Wow. Porque los demonios, si comen con sal, ellos no pasan a ser. Dios mío, esto está terrible. Y yo recuerdo que cuando le preparan la comida a la mujer que come, el demonio comienza a revelar. Wow. Escuchen este misterio. El demonio sí, porque un demonio no es ni que el espíritu del muerto. Y él reveló que él era de güey.
y que a él lo habían enviado, no para ella, sino para otra persona. Pero como la otra persona no pudo recibir, lo recibió ella. Y él, había un lugar cuando uno le topaba, él decía, me duele. Y eso es tan fuerte que él reveló quién lo había matado. Padre mío, o sea, el hombre o el demonio, el espíritu había revelado quién fue. Sí, que lo había matado. Que lo había matado. Escucha esto, él no, la gente o las autoridades y la familia no sabían que lo había matado. Pero cuando el espíritu llega ya, que lo están trabajando, él revela quién fue que lo mató y por qué lo mató. Pero tienes que darte cuenta que los demonios no hablan verdad. Dios mío. Los demonios hablan mentira, porque el padre de la mentira es Satanás. Entonces ahí yo comencé a entender cuál era la revelación del llamado que tú tienes de parte de Dios. Así porque es. lo primero que Dios va a hacer antes de él darte un don o darte un llamado, sí, es lo primero que él va a hacer, es revelártelo. Sí, así Por es. eso que hay tanta gente que ellos no han entendido cuál es su llamado profético, cuál es su llamado evangelístico, y por eso están operando conforme a la miseria de lo que el diablo le da. Padre mío. Por eso tenemos tanta gente con llamado poderoso, pero están apartados de Dios. Así es. Te digo por qué, porque la miseria que el diablo le da, ellos no han permitido que ellos vean la grandeza de lo que Dios va a hacer. Dios. Por eso que Dios nunca te va a revelar el nivel de gloria que tú portas hasta que tú no conectes con el llamado que tienes de Dios. Ay, 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 Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces en eso yo comencé a reconocer lo que era la parte de lo ocultísimo de lo que Dios guardaba para mí. Porque ahí yo comencé a ver lo que otros no veían. Y eso es lo primero que hace Dios. Lo primero que va a hacer Dios es mostrarte algo que nadie sabe o que nadie ve. Así es. Porque Dios cuando quiera posicionarte en él, lo primero que Dios hace es comenzarte a mostrar el futuro de lo que va a hacer por ti. Por eso cuando Dios se le revela a José, Dios no le revela ni cisterna, ni le revela venta, ni le revela cárcel, ni le revela mujer de Potifar. Así es. Dios le revela reino. Sí. Porque Dios no es un Dios pasajero. No. Dios es un Dios de final. Así es. El problema es que hay mucha gente que se han quedado en el camino porque en el camino han sido golpeados. Pero cuando Dios te va a revelar, Él no te revela el camino, Él te revela el final. Wow. Por eso cuando José sueña, Josué el primer sueño que tiene, él lo tiene en la tierra, secular. Y le dice a su hermano, vi manojos que crecían y ustedes se postraban. Ahora, cuando él tiene el segundo sueño, como ellos no entendían en la tierra, se lo revela en el cielo. Padre mío. Porque lo que tú no entiendes en la tierra, Dios te lo va a revelar de arriba. Hay gente que Dios le ha revelado tanto en la tierra y no han visto lo que Dios le ha revelado, que Dios le está hablando desde arriba. Por eso cuando José llega al lugar que llega, él llega con una mentalidad de cambio. Lo primero que tiene que entender es algo, que el lugar donde José llegó, que era Sinquén, era un lugar de punto de partida, pero no de conexión. Ay, 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 ay. Porque hay gente que Dios lo va a llevar a un punto de partida, pero hay un ángel que se le va a revelar para conectarlo con la conexión. Por eso, cuando el ángel aparece, el ángel le revela ¿qué? No le revela Sinquén, le revela Dotán. El significado de la palabra Dotán es pozos gemelos. Escucha bien. El significado de la palabra Dotán es un lugar donde todas las aldeas obligatoriamente en la entrada tenían que tener un pozo gemelo, porque el pozo gemelo había un lugar que era de agua, pero había un lugar que era de sustento. Había una cisterna que se guardaba agua, se guardaba otro que se guardaba comida, pero también cuando tú vas a otra traducción significa cisterna rota. Padre. Dice que el lugar a donde lo venden, cuando él lo ven, a él no lo llaman por lo que es, a él lo llaman por lo que Dios dijo. Porque el problema es que el diablo no va a perseguir lo que tú eres, sino lo que Dios dijo de ti. Dios mío, estoy hablando con alguien aquí. Hay gente que están siendo perseguidos por palabras que Dios había desatado. Cuando el hermano de José venga a José, ellos no lo llaman por José, ellos lo llaman por soñador. Porque el problema no era José, el problema era el sueño. El problema no es lo que Dios dijo, el problema es lo que Dios reveló de ti. Por eso cuando ellos lo ven decimos, vamos a meterle la cisterna. El problema era la túnica, le quitaron la túnica. Pero el problema es que la túnica no te detiene, porque la túnica que tú tienes solamente para ti, no le sirve a otro. Hay gente que quieren quitarte la túnica para ponérsela, pero cuando se la ponen la túnica no le sirve. Por eso hay gente que quiere fluir con tu llamado, pero no pueden. Ellos pueden trancarte la boca, ellos pueden meterte en cisterna, pero cuando te meten en cisterna tú no mueres, en cisterna tú te multiplicas. Tremendo, así es.
Muy fuerte. Siento a Dios aquí. Y dice que a él lo atraen y lo meten en una cisterna. Espíritu Santo, Pero gracias. ¿por qué no lo meten en la cisterna que tiene agua? Si no lo meten en la cisterna que está vacía. Ay. Porque el problema es cuando tú eres alimento, obligatoriamente tú tienes que morir para multiplicarte. Dios. La semilla que no muere no se multiplica. Por eso a José cuando lo ven, ellos le dicen, metámonos en la cisterna. Ahora, Nélcida, hay algo poderoso aquí. Sí. Y lo que me gusta de esto, que cuando ellos van a sacar a José, ellos no lo sacan cuando quieren. No. Ellos lo sacan cuando van pasándole malita. Wow. Dios nunca va a trabajar conforme al hombre. Dios trabaja por adelantado. Por eso cuando Ismael se revela o cuando se revela la mamá de Ismael, lo primero que Dios hace, lo manda al desierto. ¿Y por qué lo manda al desierto? Porque el desierto no es para muerte. El desierto es para multiplicación. Ahora escucha esto. Los ismaelistas ni compraban gente, ni compraban ninguna cosa de esta. Los ismaelistas tenían una amalgama de compra diferente. Y la amalgama era mirra, perfume y ungüento. Los tres elementos que se usaban ¿para qué? Para ungir reyes. Dios mío, wow, Padre. Pero escucha esto, cuando ven a José que lo sacan, ellos lo compran. Ahora, ¿qué sucede? A José lo están vendiendo, ¿por qué? Por sus debilidades. Pero los ismaelistas lo están comprando por sus virtudes. Lo que te están vendiendo, Jesús, te van a vender por una debilidad, por el que te va a comprar por una virtud. Dios. Y dice la palabra que cuando ellos lo ven, ellos lo compran. Ahora, esto me llama la atención porque todo aquel que compra para vender a otro precio. Así es, wow. El diablo te quiere comprar un precio, pero lo que no entiende es que ya no te compró a precio de sangre. Hay gente que el diablo le ha hecho mueca diciendo, tú no vas a llegar, pero te tengo sorpresa. Hay un Dios que te compró a precio de sangre. Hay gente que tienen que entender el valor que tú tienes. Lo primero que Dios hace cuando Dios te saca, Él no te saca al mismo nivel de que entraste. No, vamos, predica eso. Cuando Dios te saca, Él te saca a otro nivel. Por eso José tan pronto sale de la cisterna. Él sale con una actitud de ¿qué? De capitán. Cuando él llega donde Potifar, ya no es el común, ahora es el príncipe. Dios mío. Cuando él sale donde Potifar, ya no es un común, ahora es el segundo. Porque escucha esto, hay algo poderoso aquí. Vuélvete, y lo que quiero que tú entiendas es que cuando Dios te va a posicionar, lo primero que Dios va a hacer es quitarte toda la... Wow. Padre. Cuando Dios va a posicionarte, lo primero que Él te quita la vestimenta. Sí. Porque hay vestimentas que son de casa, pero hay vestimentas que son de palacio. Dios mío, Padre. Por eso cuando Él llega a la casa de Potifar, Él no llega igual. Él llega con otra versión de su vida. Y lo primero que Él hace es que Potifar le dice, ya tú no serás un común. No. Aquí tú serás una persona que estará a cargo. Gracias, Espíritu Primer de Dios. paso. Dios nunca te va a mover de un lugar para dejarte estático. Así es. Cuando Dios te mueve de un lugar es porque va a posicionarte en otro lugar. Sí. Dios mío, yo me fui. Mira, envuélvete que tú no tu mano. Dios mío, y cuando yo recuerdo, cuando llega a la casa de Potifar, hay oposición. Sí. Lo primero que va a buscar el diablo es una oposición para sacarte. Sí. Pero te digo por qué. Porque el problema es que José tenía una vestimenta que representaban 5 pasos diferentes. Algunos estudiosos dicen que la túnica tenía 7 colores. Otros estudiosos dicen que tienen 6. Hay otros que dicen que tiene 5. Yo me voy a quedar con la que dice que tiene 5, porque los pasos que José dio para poder llegar al palacio fueron 5. Ay. ¿Cuáles fueron esos? Primer paso, se internan. Ay. Segundo paso, casa de Potifar. Tercer paso, la cárcel. Aquí que me voy a detener. Porque en la cárcel es el lugar que Dios cambia de sueño a revelador. Dios mío, siento a Dios. En la cárcel es el lugar que tú entras como un soñador, pero cuando tú sales como un revelador de sueños. Dios mío, siento a Dios. Y dice que cuando él llega a la cárcel y él está operando conforme a lo que él salió de Potifar, capitán. Porque había algo que lo perseguía. Por eso tú nunca puedes apurarte por estar adelante. Porque cuando llegue el momento de manifestarlo, Dios te va a poner adelante. Dios mío, gracias. Hay gente que se han puesto ellos y han sido quitados. Pero cuando Dios te pone, nadie te mueve. José llegó a la cárcel y él salió de la cárcel de Potifar como capitán. Pero cuando está en la cárcel, ahora lo ponen como jefe. Y lo que me gusta de esto de la cárcel es que en la cárcel comienzan a soñar. Recuerda que José era un soñador, pero en la cárcel ahora él no sueña, ahora él revela. Siento a Dios. En la cárcel ya él no soñaba, ahora él revelaba. Tiene que entender algo, que los primeros sueños de José él no los reveló. El primero lo revela los hermanos. El segundo lo revela el padre. Porque él era solamente un soñador, no revelaba. Pero cuando está en la cárcel dice que sueña un panadero y un copero. El pan representa a Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Por eso el panadero, su sueño es para muerte.
Dios mío, siento a Dios. Pero cuando el copero sueña, sueña para restitución. Tremendo. Porque el vino representa la sangre y la sangre representa restituir. Dios mío, siento a Dios. Y cuando él revela, él quiere buscar la forma de cómo conectar. Sí. Porque el problema de nosotros es que queremos conectar con gente y no en el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios llega, Padre, la te misma amo, gente Dios. conectan. Wow. Y dice que él le dice, acuérdate de mí cuando esté con el rey. Santo Dios. Dios mío, siento a Dios. Pero como nadie se acordó de él, pasaron 2 años. Ah. Ahora, ¿qué llevó a José a la cárcel? Un sueño. Ay, 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 ay. Dice que el faraón soñó. Sí. Y cuando el faraón soñó, nadie podía revelarlo. Ah. Porque lo que te lleva a la cárcel es lo mismo que te va a sacar. Ah. Y dice que cuando él sueña, él se recuerda. Alguien se va a acordar. Vamos, de ti. acuérdate. Yo estoy hablando con alguien aquí. Hay gente que obligatoriamente van a tener que soñar, Sí. para que Dios se acuerde de ti. Gracias, Y dice que Dios. cuando él sueña, él dice, cuando yo estaba en la cárcel, Sí, sí. hubo una gente que me reveló el sueño para vida y al panadero para la muerte. Ay, 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 ¿Cuánta ay. ropa? Le cambia la ropa. Dios mío. El hombre lo afeitan, al hombre lo sacan, Ah. el hombre lo llevan a revelar. Pero cuando el hombre revela, el mismo sueño que él reveló fue el sueño que lo conectó al mismo sueño que había tenido Padre. primero. Por eso cuando él revela el sueño, Sí. el faraón le dice, el único que reúne las condiciones para estar aquí como jefe, eres tú. Ay, 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 ay. Y dice que le cambian la vestimenta a 5 pasos y le ponen el anillo. Sí. ¿Qué representa el anillo? El compromiso, Wow. autoridad, Sí. dominio, reino, algo poderoso. Y estoy hablando con gente que tal vez le han quitado la vestimenta y están Espíritu llorando, pero Santo te de tengo Dios. sorpresa. Hay un rey que se va a acordar de ti, Sí. y te va a conectar al sueño. El sueño no será revelado hasta el momento que tú no estés en la cárcel. En el momento más fuerte de tu aflicción, es el momento que Dios va a usar para glorificar tu dulce nombre. Así es. Hay gente que han perdido el norte y Dios le está diciendo los pasos que está dando de cárcel, de calumnia, de levantamiento, de cisterna, de desprecio, solamente están indicando el peso de gloria, papá, del llamado que yo he depositado en ti. Sí, Dios mío. Padre Dios amado, este hombre está Dios fuera mío. del humano. Y yo quisiera que en esa misma atmósfera de gloria tú le cuentes a las personas cuál es el método específico que debemos retomar para poder nosotros obtener la unción de Dios. Nosotros hemos perdido mucha gente. Wow. Lo que es el principio, porque como los tiempos han ido evolucionando, Sí. el evangelio ha ido evolucionando. Y yo recuerdo que nosotros en antes, el anhelo más grande Sí. del nuevo creyente, del cristiano, era buscar a Dios en los montes. ¿Y qué ha pasado? Que hay mucha gente que van a buscar a Dios en los montes, pero en vez de buscar a Dios, lo que están buscando es chisme y contienda. Wow, así es. Porque hay gente que van a los montes, pero ellos van a los montes no a buscar a Dios, sino a criticar a los pastores que no le dan ofrenda. Ay, Dios mío, wow. A hablar del hermano que Dios lo usa menos. Ay. A ver cuál es que tiene más seguidores. Vamos, y no Flu. está mal tener seguidores, pero hemos perdido el primer amor. Así Te digo es. por qué perdimos el amor, porque cuando nosotros íbamos al monte al principio, nosotros no queríamos hablar con nadie, nosotros No, queríamos hablar con Dios. con Dios, así Ahora es. tuvo un grupo de gente reunido en los montes, lo que van a criticar Así y hablar es. de logos y quién tiene más seguidores, Muy quién tiene más fuerte. cuartos, que no me siembran más. Dios Y mío. nosotros tenemos que volver al principio. A poder sacrificarnos para buscar a Dios. Así Señores, es. yo caminaba 5 kilómetros diarios de mi casa al monte, con un mate, un Henry y un misionario en una mochila. Que a mí me decían el jorobado de Notre Dame, porque Ay, estaba padre. doblándome. Wow. A pie, no tenía ningún medio. Yo como arrancaba de mi Así casa es. hacia Naíme día tras día. Buscando la Yo unción. llegaba de predicar y yo arrancaba a pie, a cualquier hora, a buscar a Dios para Sí. el monte, porque yo entendía que había una necesidad Así de es. yo buscar a Dios. Entonces, a la gente que nos está escuchando, hay que volver al principio. Así es. Hay que volver a buscar a Dios con anhelo. Hay que entender que todo lo que somos, que todo lo que pasa, no es porque nosotros tengamos unción, sino que estamos operando conforme a los dones que Dios nos dio. Y cuando tú operas conforme a los dones, cualquier gente puede caer endemoniado. Así es. Cualquier gente puede recibir una profecía. Pero al final, ¿qué de ti? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te está alimentando tú como cristiano? Entonces tenemos que volver al principio de cómo buscar a Dios con anhelo. Así Porque es. cuando tú buscas a Dios, tú vas a tener experiencia inolvidable. Yo recuerdo que un día, yo en un ayuno de 6 días en el monte, yo estaba pasando por una situación tan fuerte que yo ayunaba obligatoriamente porque no había que comer. Y yo estaba en un ayuno, tú sabes, seco. Sí. Y yo recuerdo que esa noche yo llegué al monte y cuando llego al monte, que me tiro de rodillas, me quedo dormido.
Pero cuando me quedo dormido, yo ando con un compañero mío, y yo recuerdo que tuvimos en el monte una visitación de ángeles celestiales. Una cosa sobrenatural, señores. No fue de que alguna experiencia que yo nunca he vivido. Yo recuerdo que cayó como un destello de gloria del cielo, que aclaró el monte entero de noche, como a las 12 de la noche. Y cayeron 3 personajes. Y comenzaron a caminar rápido, así, rumbo al monte adentro, y se desaparecieron. Padre Yo mío. recuerdo que ese día yo no dormí clamando, porque fue una experiencia inolvidable. Otra experiencia que yo tuve también fue cuando Dios me bautizó con el género de lengua. Sí. Tú sabes que yo, nuevo creyente, yo buscaba mucho a Dios y yo quería hablar en lengua, porque tú sabes que todo el que se convierte y ve a la gente hablando en lengua, sabe que tiene una euforia en hablar en lengua. Y yo buscaba a Dios y le decía, Dios mío, dame el don de lengua, Dios mío, dame el don de lengua. Chacha, yo no hablaba lengua. Un día me encontré con un muchacho en el monte y él comenzó a decirme que el que no hable lengua no se va para el cielo. Ay, yo, nuevo creyente sin conocimiento, yo me turbé. De tal manera que yo dije, pero si yo no me voy para el cielo, Cristo viene, porque yo no hablo en lengua. ¿Qué yo hago que siendo cristiano? Yo mejor voy a ser cristiano porque totalmente me voy a perder. Yo no hablo en lengua, yo no voy a tener una conexión con el Espíritu Santo. Mío, Oye, el nivel de inmadurez y de falta de conocimiento. Pero Dios me usaba, yo predicaba en campaña, se convertía en multitudes de gente y milagros y de todo, pues yo no hablaba lengua. Yo recuerdo que un día, era a las 11 y pico de la noche, yo estaba conociendo a una muchacha, yo estaba orando en la puerta de mi casa con un teléfono, cuando eso se usaba lo que era el favorito, sí, que no duraba 4 minutos y pico y lo colgaba. Así es. Yo recuerdo que ese día, unos días antes, fue como un miércoles, yo recuerdo que el domingo, yo he llegado de una campaña de romana de 4 días. Y cuando llegué, que me desmonté del motoconcho en la esquina, yo vi como una silueta, como el ángel de la muerte. Y cuando yo vi esa silueta, yo llego a mi casa. Y le digo a mi mamá no es cristiana. Le digo, mami, yo vi el ángel de la muerte que estaba pasándose por aquí. Y van a comenzar a morirse gente. Al otro día se murió una mujer de cáncer. Al otro día se murió un hombre de un infarto. Se murieron como 4 gente en el barrio. Pero cuando sucede eso, yo me voy a la intimidad a orar a Dios, porque yo estoy turbado. Sí. Y yo recuerdo que ese día, era un miércoles, yo estoy hablando con la muchacha en la puerta de mi casa. Ya yo me había olvidado de que yo quiero hablar en lengua, porque a mí, yo busqué tanto el don que yo me olvidé de eso. Te olvidaste de eso. Y yo recuerdo que cuando yo estoy sentado en la puerta de mi casa, yo veo que viene algo volando. Lo que viene volando, yo veo la cara como un pájaro. Sí. Bajito. Y yo me paro, medio de la calle. Y cuando paro en medio de la calle, lo que viene volando, yo le estoy mirando, pero estoy hablando por teléfono. Y yo recuerdo que cuando yo veo eso, eso abre las alas. Y cuando abre las alas cogen la calle entera. Y lo que era, tenía como cuerpo de demonio y como cara de ave, como ala de demonio, o sea, como un demonio. Yo recuerdo cuando yo lo voy a reprender, yo lo reprendí en lengua, fue. Cuando reprendí en lengua, yo me quedé pegado hablando en lengua. Un género de lengua. Lo que era, venía volando bajito, subió para arriba. Cuando subió para arriba, que yo lo reprendí, se trayó en una mata al lado de mi casa que hay de Limoncillo. Padre. Cuando se trayó, estoy hablando en lengua soldado, lengua, como media hora. Sí. Cuando terminé de hablar en lengua, que viene en sí, entré para mi casa y me quedé. Cuando fui a ver la mata el otro día, la mata rajada por la mitad así. Padre. Esa fue una de las experiencias que yo tuve espiritual. Y después el espíritu me habló. Había una bruja en el barrio. Wow. El Espíritu Santo te dio interpretación a lo que tú habías experimentado espiritualmente. Espiritualmente. Terrible. Ahí fue que Dios me entregó el género de lengua. El don de en lengua. ese momento es donde tú recibes ese género de lengua. Sí, ahí comencé yo a hablar lengua. Yo tenía 5 años cristiano, ya no hablaba lengua. Para esas personas que a veces se desesperan porque no hablan en lengua y creen que si no hablan en lengua se van a perder. Y eso es algo que muchas personas le han enseñado y le han inculcado que no es así. Ángel, me gustaría que tú nos des 3 puntos a la generación que nos está escuchando ahora para nosotros poder tener una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Lo primero que tienes que saber es tener una comunión contigo mismo. Así porque es. a veces nosotros no tenemos la facilidad de que el Espíritu Santo acceda a nuestra vida porque tenemos cosas guardadas que nosotros mismos no manifestamos. Así es. Y lo primero es que el Espíritu Santo, para poder operar en ti o contigo, tiene que haber una limpieza y una pureza espiritual. Así Hay es. gente que obligatoriamente tienen que sacar cosas adentro para que el Espíritu Santo pueda operar. Así es. Otra dimensión es el sinceridad. Tenemos muy poca gente sincera. Así es. La gente, hay mucha gente hipócrita. Y cuando son hipócritas con Dios, imagínate contigo. Así Entonces es. una persona, yo soy de lo que digo, que una persona que tiene la capacidad de con la misma lengua que adora a Dios, criticar a su hermano o a levantar una falsa calumnia o un falso testimonio,
es una persona que no está preparada para que el Espíritu Santo more en ella. En él. Y tercer punto es tener un corazón limpio y amar a Dios con todas las cosas. Anhelar el estar con Dios, buscar Amén, a así Dios, es. orar. Que el mayor factor tuyo sea tener una comunión con Dios, orarle a Dios, que Dios te hable, buscarlo, no por condición, sino por convicción. Así es. Porque hay mucha gente que está acondicionada a una búsqueda. Yo voy a buscar a Dios porque yo necesito esto. Y Sí. Dios no es condicional, Dios es condicional. Tú buscas a Dios porque tú necesitas de Él. Tremendo, no es porque tú así. quieres algo de Él. Entonces, cuando comenzamos a operar conforme a lo que Dios quiere para nosotros, lo primero, saber qué Dios quiere para nosotros. Porque a veces nosotros estamos buscando a Dios, Nelcy, nosotros no sabemos qué queremos. Eso ¿Por es qué tú buscas así. a Dios? Porque a Dios hay que buscarlo. Porque me No. enseñaron que hay que Sí, buscarlo. no, hay que buscar a Dios con una convicción de que tú te vas a salvar, de que Dios va a cumplir el propósito que tiene para tu vida, de que Dios te va a restaurar, de que paso a paso Él va a ir cambiando cosas en tu vida Sí. y va a poder tener una vida de fruto. Lo primero que quiero que entienda es que los dones hablan de Dios en tu vida. Wow. Los frutos hablan de ti como ser humano. Muy fuerte. Ángel, ora por esa generación que nos está escuchando. Amén. Padre, gracias, Señor. Te presento esta Gracias, nueva Jesús. generación, Señor, generación relevo. Amén. Que tú comiences, Señor, a añadir todo lo que tengas que Sí, añadir, a Señor. traer todo lo que tengas que traer. Que lo que tú has Aleluya. determinado para la vida de ellos sea cumplido, Señor. Sí, Nosotros Señor. atamos, reprendemos, Señor, todo espíritu, todo viento contrario, Señor, todo lo que le hace la guerra que no permite que ellos tengan una comunión Gracias, santa Jesús. contigo. Todo espíritu de mente cautiva, Señor, nosotros lo quebrantamos por el poder de la palabra. Gracias, Declaramos, Jesús. Padre, una cobertura especial sobre ellos y que la lluvia tardía y la lluvia temprana comienzan a manifestarse en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Ángel, ¿cómo las personas pueden encontrarse contigo vía redes, contactarse contigo? Bueno, nosotros estamos en YouTube como Ángel Anglada Oficial, en TikTok Ángel Anglada Oficial. No estamos usando la fanpage ahora mismo, pero más adelante estaremos trabajando con eso, tendrá el mismo nombre, Ángel Anglada Oficial. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Familia hermosa, bendiciones. Gracias por estar con nosotros hasta acá. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle a me gusta para que este contenido sea más propagado por TikTok. Fue un placer estar con ustedes y por YouTube también. Su amiga y hermana Nelsida Rodríguez y también Ángel Anglada. adiós. Hasta la próxima.